muy bienvenidos a las historias de Lilith. Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Estamos acá con la idea de comenzar una nueva historia. Primero quería destacar que hicimos algunos cambios con respecto al título. Lo veníamos confundiendo, estábamos poniendo los cuentos de Lilith, pero en realidad su nombre es Las historias de Lilith. Así que a partir de ahora corregimos el título. Además agregamos algunos detalles como música de fondo y demás que esperamos sean de su agrado. Bueno, sin más, les presento el nuevo libro. En esta oportunidad leeremos una historia escrita por Michelle Crespi, llamada Cazadores de Cabezas. Pero déjenme contarles primero un poco acerca de su autor. Michelle Crespi, este señor que ven acá en la imagen, nació el 5 de junio de 1942 en Francia. Es escritor, pero además también es sociólogo y periodista. Escribió 7 novelas, de las cuales 2 son policiales, y uno de esos policiales es el que vamos a leer ahora. Cazadores de Cabezas fue traducida a 9 idiomas y además ganó el Premio de Literatura Policial en el 2001. Bueno, toda esta información creo que nos emociona un poco más para conocer esta historia, que vamos a comenzar sin más espera. Los abetos descienden en suave pendiente hacia el lago. El cielo, gris y apacible, y el agua, gris y apacible también, confluyen en algún punto del horizonte. Y ese mullido manto verde languidece entre ambos como un edredón. Edredón debe de ser la influencia de la técnica de asociación de ideas que tanto utilizaron durante los tests preliminares. Me caigo de sueño. No tardarán en volver. El inmenso silencio vacío de la naturaleza salvaje se resquebrajará poco a poco. Primero, de nuevo el ronroneo apagado de los motores en el lago. Después, tal vez el murmullo de las palas de un helicóptero. Y por último, cuando hayan desembarcado, las voces, lejanas al principio y luego más cercanas, acompañadas de pisadas. Hace 7 u 8 siglos, cuando un ciervo acosado se refugiaba en el corazón de estos bosques para escapar de los cazadores, jadeando y con el pecho palpitante, debía de sentir miedo, debía de permanecer extremadamente alerta al menor ruido. Yo solo siento una indiferencia melancólica. Lo único que tengo en común con ese ciervo son los perros que me persiguen y los cuernos en la cabeza. Una gran cornamenta, hay que reconocerlo. Me la merezco. Que me han atrapado. La culpa es mía. No supe huir antes de que comenzara la cacería. Ellos sabían desde el principio cómo acabaría todo esto. Nos obligaron a llegar hasta aquí. No teníamos otra salida. Cuando apunté a Chariac con la escopeta, no le dejé que me explicara que había sido un malentendido. Me reconforta en gran medida pensar que ha abandonado este mundo sin haber podido arrepentirse de sus innumerables pecados. El primero de todos, el más grave, ser lo que era. Sería una deliciosa satisfacción estar seguro de que recibirá un castigo por ello. Aunque por otro lado, si Dios existiera, sin duda alguna no nos hallaríamos aquí. Por el momento nada, ni un ruido. Lo que haga ahora ya no tiene mucha importancia. Me cuesta pensar en eso. Le doy demasiadas vueltas a lo que ha sucedido. Si me hubieran dejado la sombra de la esperanza de una puerta, ¿me habría dado cuenta? Debería haberme parado a pensar antes en eso. Todo ha sido rigurosamente lógico. Análisis prospectivo poco profundo. Ese es mi drama. Chariac no estaba equivocado. Sin embargo, al principio solo el diablo habría podido olerse la trampa. Nos atrajeron de una forma anodina. A unos mediante un anuncio en revistas especializadas,
a otros a través de agencias oficiales y a la mayoría directamente por teléfono. Un día recibí una llamada de una de esas empleadas con voz de azafata. Quería saber si seguía libre y si podría atraer mi atención una posible propuesta. Es como preguntarle a un explorador perdido en el desierto si le interesarían un mapa y una cantimplora llena. Pensé sonriendo. En tal caso, prosiguió ella, si le facilitaba mi dirección de correo electrónico, me enviaría un email. Me encantan los mensajes por correo electrónico. Los prefiero al lenguaje verbal. Hay tiempo para releerlos, para examinar las palabras una por una, para sopesar los matices, para meditar los términos de la respuesta. En el diálogo telefónico, se quiera o no, se transmiten elementos de comunicación no deseables. Una entonación, una inflexión o incluso el acento, el tono de la voz, que informan indiscretamente al interlocutor de la edad, el origen, el medio social, el estado anímico. El email se limita al significado, sin parásito alguno, sin nada que no se haya estudiado. Con los mensajes por correo electrónico, uno no es lo que es, sino lo que quiere ser y mostrar. Si todo hubiera pasado exclusivamente por email, no estaría aquí, soportando el frío y el sueño bajo la rama erizada de un abeto impasible. Pese a los reproches de mi mujer, que estaba empeñada en ahorrar, yo había insistido en seguir conectado a Internet. Nada de una página web con fotos de familia y el nombre del perro, nada de eso. Simplemente una dirección fría y profesional. Ahí fue donde 1 hora después recibí un mensaje cuyas palabras memoricé una por una. Hoy quisiera haberlas olvidado, pero las cosas importantes quedan automáticamente grabadas en la memoria y nos resulta imposible hacer un formateo del disco duro cerebral, excepto el que están preparándome esta mañana, que será radical. Nos han encargado que busquemos personal altamente cualificado para varias decenas de empresas europeas. Su perfil podría interesarnos. ¿Desea ponerse en contacto con nosotros? The Weber International. Seguía el trío habitual: teléfono, fax, email. Los mensajes por correo electrónico no exigen ninguna fórmula de cortesía, ni antes ni después. De Weber era un apellido del norte de Francia, de Flandes o de Bélgica, que olía a siderurgia reconvertida en sector terciario a golpe de créditos comunitarios. Yo estaba en stand-by desde hacía 2 meses, pero no, ¿por qué voy a seguir utilizando sus eufemismos civilizados cuando están buscándome para matarme? No estaba en stand-by, esperando tranquilamente el siguiente avión con el billete en el bolsillo. Estaba en el paro. Me habían echado sin contemplaciones. La cotización en bolsa de mi empresa no subía lo bastante rápido para el gusto de los fondos de pensiones norteamericanos. Desde dirección habían decidido recortar gastos. No se lo reprocho. Alguien tenía que saltar, o ellos o nosotros, y sin duda alguna yo habría hecho lo mismo. 2 meses sin sueldo parece un tiempo insignificante cuando se ha acumulado una reserva suficiente, pero ninguna reserva resiste a la perspectiva de varios años sin sueldo. Es el principal problema de la inactividad. No se sabe cuándo va a acabar, ni siquiera si va a acabar algún día. Al principio haces alguna llamada a los que te habían hecho propuestas o incluso dejado entrever salidas en la época en que trabajabas. Pero es curioso, de repente ya no les interesas. Al principio, como no están informados de tu desgracia, todavía se ponen al teléfono. Pero después se extiende el rumor y resulta imposible traspasar la barrera de las secretarias. Entonces es cuando comprendes que estás apestado. Eras un producto buscado, disputado, que la gente se esforzaba en atraer y te conviertes en alguien a quien hay que ayudar. Simplemente porque ya no perteneces a nadie. Estamos en una época en que lo único que se tiene en la boca es la palabra libertad, pero cuando confirmas que estás libre, te miran como si fueses una rata muerta en un plato de sopa. La primera propuesta la rechazas con una especie de desdén divertido. ¿Cómo? ¿La mitad de mi sueldo anterior? ¿Es una broma? Desgraciadamente, no hay una segunda propuesta. Entonces, en vista de que el teléfono no suena, empiezas a buscar. Dejas de aguardar el siguiente avión en una cómoda sala de espera
y te preguntas cómo podrías llegar hasta la pista para colarte en la bodega de cualquier aparato, sea el que sea, de Air Cameroon o de Sri Lanka. Lees los anuncios por palabras y te das cuenta de que no sabes hacer nada. No eres técnico en climatización, ni pastelero, ni techador, ni tienes ninguna experiencia como vendedor de zapatos. Acudes a consejos oficiales que rebullen tu mirada y te explican que la coyuntura es difícil, que no hay demanda, que tienes demasiados títulos, que eres demasiado viejo, demasiado caro. Pero mientras te acompañan a la puerta con una amplia sonrisa, añaden que no les preocupas en absoluto. Tienes reputación, contactos, amistades. Dese cuenta, la mayoría de la gente ni siquiera cuenta con eso. Formas parte del paro ocasional, de los que enseguida encontrarán un nuevo empleo. No es el mismo caso que los jóvenes sin experiencia profesional o los mayores de 50 años, a los que realmente resulta imposible de colocar. Además, tu mujer te anima. Va a haber una echadora de cartas que recibe en el horizonte nuevas oportunidades y mucho dinero, y que acto seguido se apresura a quedarse un pellizco para ella. Tienes la impresión de ser una persona que padece cáncer y a la que le anuncian con optimismo que de momento no se advierten nuevas metástasis. Y un buen día aparece The Waver International. Nunca has oído hablar de ella, pero hay tantas cosas de las que no habías oído hablar nunca y que ahora forman parte de tu vida cotidiana. Calculas la respuesta que debes darle para no sugerir la idea de un león que va a pasar una gacela ante sus ojos. Que ve pasar una gacela ante sus ojos. Y finalmente consigues una cita con una señora muy bien vestida que sería muy guapa si prescindiera de las gafas de montura gruesa. Somos una compañía de cazatalentos, te dice, aunque nuestro concepto es un poco distinto. Invertimos el input y el output. En lugar de responder a una demanda, seleccionamos implacablemente a los mejores y nos encargamos de ofrecérselos a las empresas que tienen proyectos de desarrollo. Como una agencia de modelos. Ella sonríe estirando los labios, pero sin enseñar los dientes. Yo diría más bien como un talent scout de clubes deportivos o un representante artístico, responde. Tenemos en cartera personal cuya valía garantizamos. Si nuestra gente no da la talla, nosotros tampoco. No podemos permitírnoslo, y los empresarios lo saben. No son ellos los que se dirigen a nosotros, somos nosotros los que los buscamos como clientes y solo les proponemos la flor y la nata. Seleccionamos un diamante y lo ponemos en el mercado. Si alguien pasa nuestra criba, es fiable al 100% y sobre todo sabemos exactamente dónde situarlo y para qué. No le estoy asegurando que vayamos a venderlo. Mi promesa es que comprobaremos si tiene lo que hay que tener para venderlo. Ese es el reto. Si lo supera, lo colocamos en el plazo de un mes. Si no lo supera, gracias y adiós muy buenas. ¿Y quién paga? La empresa. A usted no le pedimos nada, ni un céntimo. La empresa paga el traspaso a cambio de una seguridad total. Nosotros nos encargamos de todo lo demás, incluida la estancia durante las pruebas. Nuestra apuesta es que de 15 o 20 preseleccionados, encontraremos 4 o 5 que podremos vender y que nos compensarán ampliamente. Pero tenga en cuenta que lo examinaremos del derecho y del revés, y posiblemente no será muy divertido. En el peor de los casos, sabrá exactamente lo que vale, y gratis. Preguntas dónde y cómo lo hacen. Bien, primero hay que rellenar un cuestionario. Es bastante largo, porque queremos obtener datos lo más detallados que sea posible. Actualmente, todo el mundo sabe redactar una carta de presentación y un currículum elogioso. No es eso lo que nosotros deseamos. Nosotros exigimos una sinceridad absoluta. No se admite el disimulo. Lo comprobamos todo, y si nos percatamos de que nos oculta algo, sea lo que sea, queda descartado de forma automática. Nuestros especialistas tratan la información. Ese es el primer filtro. En esa fase nos cargamos más o menos a la mitad. Si la pasa,
Hay un reconocimiento médico y una entrevista. Los que llegan a la tercera fase son invitados a un stage de una semana. Al finalizar el stage, nos quedamos aproximadamente con 1 de cada 3. Eso es todo. Veamos si la he entendido bien. Al final queda un tercio del tercio, un 10%. Ella sonríe de nuevo con su mueca de autómata. Sí, es usted muy rápido calculando. Más o menos es eso. Entonces, los mejores son el 10% del total. No, son menos. Nos recogemos todo lo que hay en el mercado de trabajo. No recogemos todo lo que hay en el mercado de trabajo, ni mucho menos. Tenemos antenas. Cuando se produce un despido, colectivo o incluso individual, nos informamos. De vez en cuando, una empresa despide a un tipo valioso, bien porque no puede seguir pagándolo o bien con más frecuencia porque el propio jefe es una nulidad. En ocasiones ocurre que se amontona todo en una carrera y se tiran al mismo tiempo las orquídeas y las flores mustias. De los informes que examinamos, digamos que nos quedamos con 1 de cada 10. Naturalmente, nos hemos informado bastante a fondo sobre usted y por eso le planteamos esta propuesta. Resulta tranquilizador, por supuesto, e incluso muy halagador. Ya estás en el 10% de los tipos valiosos y tienes una posibilidad de estar en el 1%. ¿Cómo resistirse? Así que no me resistí. No supe ver ningún riesgo. Esta mañana pienso en ello con ironía. Calculé mal el peligro de que me cazaran las fuerzas de seguridad. Y la experiencia me pareció divertida. En el peor de los casos serían unos charlatanes, uno de esos expertos pomposos y fabulosamente remunerados que deslumbran a los incautos, de manera que podría retirarme en cualquier momento. Para mayor seguridad, pregunté si tenían referencias o si aquello era un concepto innovador, una forma como otra de preguntar si no serían unos aficionados que se metían en un proyecto de resultados más que dudosos. La mujer sonrió por tercera vez. Es normal que lo pregunte. Un hombre prudente. Es un punto a su favor que no olvidaré mencionar, porque, como es natural, esta primera toma de contacto también figurará en su expediente. Observará que no le ocultó nada. Vamos a ver. Sacó de un cajón una voluminosa carpeta y me la tendió. En su interior había entusiásticas cartas de agradecimiento de las principales empresas francesas y europeas, firmadas por personas que ocupaban cargos muy altos. Yo conocía a varios de nombre. Eran de los que se ponían al teléfono. Miré las letras escritas en la esquina superior izquierda, las que sirven para seguir el rastro de la correspondencia. Constituyen un excelente indicador del nivel de la persona que contesta, pero no todo el mundo sabe el truco. Por ejemplo, si pone AD/BG 99/124, significa que la carta ha sido dictada por alguien cuyas iniciales son AD y mecanografiada por alguien cuyas iniciales son BG, y que es la número 124 del año 1999. Si las iniciales del que firma son también AD, es que la ha dictado él mismo. Si sus iniciales son, pongamos por caso, JH, significa que la carta ha sido redactada por un colaborador más o menos lejano, que se considera un mero formalismo confiado a un subalterno y que el responsable se ha limitado a firmarla, la mayoría de las veces sin leerla o incluso sin que llegara a verla, mediante una máquina de firmar manejada por su secretaria. Pero allí, salvo una, todas las iniciales coincidían. Por lo tanto, de Waver se trataba de igual a igual con los amos del país, con los señores más poderosos de la sociedad postindustrial. Por supuesto, quedaba una minúscula posibilidad de que todo aquello fuera una estafa, pero no veía con qué fin. No me pedían nada, aparte de que lo contara todo sobre mí. Además, no tenía dinero tras el cual pudieran ir. Quedamos para la semana siguiente. Anoté delante de ella la cita en mi agenda, sin vacilar. Si me hubiera limitado a registrarla mentalmente, habría deducido que no tenía absolutamente nada más que hacer, cosa que era cierta. Por otra parte, un alto ejecutivo en stand-by, no puede tener una agenda tan llena como para que deba comprobar si dispone de tiempo para considerar una oferta de empleo.
Ya había empezado a controlar mi forma de proceder. Una entrevista de trabajo es como una primera cita amorosa. No demasiado desodorante ni demasiado poco. Nada de vistosos fajos de billetes para pagar la cuenta, sino una visa oro. Medias verdades y medias mentiras hasta el momento del desenlace. Vamos a tomar una copa a mi casa. No a acostarnos. Vamos a examinar atentamente su expediente y no a levantar los brazos al cielo riendo a carcajadas. Es lo que suele llamarse civilización. Y mira por dónde, pegado al abeto, con la escopeta cruzada sobre los muslos, resulta que ahora la echo de menos. El joven que me entregó los documentos que debía rellenar era simpatiquísimo. Pocas veces había visto un rostro tan franco, sonriente, dinámico, inteligente y atento. No hicimos más que intercambiar unas cuantas frases triviales, pero bastaron para modificar mi estado de ánimo. Al llegar a The Waver estaba tenso y circunspecto. Cuando me encontré solo, sentado ante una mesa, de pronto me sentí optimista. Estaba decidido a colaborar. Si todo el personal que seleccionaban era comparable a ese chico, su método debía de ser extraordinariamente bueno. El cuestionario, tal como habían anunciado, era muy largo y detallado. Seguía el orden cronológico tradicional para examinar el conjunto de mi vida. Ninguna pregunta indiscreta, nada de impresiones o juicios morales. Hechos, solo hechos. Primero debía describir el currículo profesional y familiar de mis padres e incluso el de mis abuelos, además de proporcionar algunos datos sobre mis hermanos y hermanas. Supongo que al analizar mi entorno familiar, trataban de hacerse una idea indirecta de los problemas que había podido tener, la identificación más o menos fácil con el padre, así como los acontecimientos de mi infancia que hubieran podido marcarme y que un día u otro influirían en mis decisiones. A continuación, el cuestionario pasaba a los estudios, dónde, con quién, por qué, y la lista de las personas a las que había conocido en ese medio. Esta parte debía de ir destinada más concretamente a los antiguos alumnos de las grandes escuelas, pues es bien sabido que las empresas los contratan por su agenda de direcciones. Contratar a alguien que ha estudiado en la Escuela Nacional de Administración solo tiene interés si se relaciona con gente que también ha estudiado allí, y con unas cuantas llamadas a las personas idóneas es capaz de desenmarañar rápidamente una situación delicada y abrir caminos más directos en la jungla de la administración. Tan solo un par de cosas resultaban un poco raras. Me preguntaban, por ejemplo, qué fechas históricas me habían impresionado y por qué motivo. Mencioné la llegada del hombre a la luna, un acontecimiento, a mi entender, poco comprometedor. Después debía detallar mi trayectoria profesional, indicando datos de testigos y describir brevemente las empresas en las que había trabajado, sus puntos fuertes y sus flaquezas. El espionaje industrial era un simple beneficio colateral de estas preguntas. Lo que querían era juzgar los elementos a los que yo concedía importancia y de esta forma evaluarme a mí. Al llegar a este punto, toda la empatía segregada por el recibimiento del joven ya se había disipado y estudiaba cada pregunta del cuestionario, preguntándome por qué la habían colocado justo en ese lugar y lo que pretendían con ella. Fiel a mi compromiso, decidí no enmascarar la verdad, aunque es bien sabido desde hace tiempo que pueden existir varias verdades simultáneamente. No me preguntaban cuál era la respuesta adecuada en general, sino cuál era la mejor de las que podía ofrecer sin traicionar mi propia esencia. No me habían señalado un límite de tiempo. Sin embargo, intuía que ese parámetro no era baladí. La lentitud es una de las características que horrorizan a todos los empresarios. Afortunadamente, pienso deprisa, y en ese sentido no estaba preocupado. Cuando yo tenía contestadas las 2/3 partes del cuestionario, el joven reapareció y me ofreció un café. Lo rechacé con una sonrisa. Podía ser un gesto de cordialidad u otra prueba. A nadie le gusta pagar a un empleado 200 francos por hora y ver que se pasa una hora charlando de fútbol junto a una máquina de café.
Fue entonces, en ese preciso instante, cuando empecé a ponerme paranoico. Me parecía que allí no había nada gratuito, que todo tenía un objetivo preciso, que cada palabra, cada reacción era una trampa, un enigma que había que resolver. En la vida normal hay espacios delimitados, frases anodinas y frases decisivas, unos momentos en que te relajas y otros en que te reincorporas al juego, un escenario y unos bastidores. En The Wavre todo podía tener una finalidad oculta, tal vez, o tal vez no. El perro de Pavlov, cuando ya no sabe distinguir entre el cuadrado que premia y el círculo que castiga, se vuelve loco. Eso era lo que estaban haciéndome a mí. Pero yo necesitaba urgentemente ese trabajo. No podía permitirme que me eliminaran por haber contestado blanco en lugar de negro cuando me enseñaban gris. Una vez que el chico se hubo ido, intenté calmarme. Yo era lo que era. Si me querían, estupendo. Si no, mala suerte. The Wavre no era lo único que había en el mundo, y si fracasaba, ya se presentaría otra oportunidad en otra parte. Al mismo tiempo, era consciente de que eso no era cierto, de que todos los empresarios buscan lo mismo, de que si ellos me cerraban la puerta en las narices, nadie me abriría otra. Simplemente sería más fácil y más rápido. Toda nuestra organización social se basa en un único principio. Te juegas la vida en un solo día, 3 o 4 como máximo. Ese día, un reducidísimo grupo de gente que no sabe nada de ti dispone de 10 minutos para hacerse una idea acerca de tus aptitudes y de la estructura de tu carácter. Y tú tienes 10 minutos para convencerlos. The Wavre se tomaba mucho más tiempo. Era algo que debería haberme tranquilizado. Pero cuanto más tiempo se toma uno, más ahonda, y cuanto más ahonda, más descubre. Me estremecí. En fin, yo no tenía nada que ocultar. Al contrario, era competente e iba a demostrárselo. Me metí de nuevo en faena. La parte siguiente se refería a mis hábitos de trabajo, a los instrumentos que necesitaba y que sabía utilizar. Internet, hojas de cálculo, tratamientos de texto. A las cualidades que buscaba en una secretaria o en un colaborador. Después se interesaban en mi modo de vida. ¿Cuántas horas dormía por la noche? Si hacía deporte, si era fumador. Eliminatorio para las empresas norteamericanas. Y naturalmente las aficiones, que jamás he entendido por qué se empeña la gente en mencionarlas en los currículos, como si un empleado que practica el patinaje artístico fuera más atrayente que otro que prefiere el baloncesto. Tan solo algunos entretenimientos son reveladores. El golf, que indica el estrato social, o la filatelia, que denota un temperamento meticuloso y poco emprendedor. Los demás carecen de importancia. La persona a la que le encanta hacer senderismo en alta montaña quizás sea resistente y tenaz, o quizá devorado por su pasión, inservible 6 meses al año. The Wavre preguntaba prudentemente cuánto tiempo le dedicaba a la semana, pero en mi opinión eso no bastaba. De ahí se pasaba a mis hábitos de consumo, la marca de mi coche y la de mi ordenador, y si mi piso estaba hipotecado. Más o menos lo que suelen preguntar en el banco. Ese capítulo no me planteaba problemas, solo querían saber cómo ajustar mis pretensiones salariales reconstruyendo mi presupuesto familiar, y si tenía gustos lujosos o deudas abrumadoras susceptibles de llevarme a cometer imprudencias lamentables. Algunas preguntas relativas a mi mujer y mis hijos, edad, estudios, trastornos físicos o psicológicos probados y posibles tratamientos médicos. Nada más. Ni una palabra de mis hábitos sexuales, por supuesto. Supongo que el cuestionario era tratado por ordenador y la ley de informática y libertades es bastante puntillosa al respecto. Los deberes acababan con un cajón desastre. Los idiomas que hablaba, los países que había visitado, los lugares que prefería. 6 preguntas claramente sacadas del cuestionario Marcel Proust, las cosas que me daban miedo, las actitudes que más detestaba, y por último, un grupo de preguntas de elección múltiple referentes a situaciones de la vida cotidiana. A diferencia del resto, esta parte era deslavazada, subjetiva,
desprovista de rigor, un mediocre y lejano plagio de test proyectivos archiconocidos. Releí atentamente estas últimas preguntas pueriles, que parecían uno de esos cuestionarios ridículos que publican los periódicos en verano y que se cumplimentan perezosamente en la playa. No tenía necesidad de esforzarme para responder. Siempre que me he entretenido rellenando uno de esos pasatiempos, el total de puntos que he obtenido me ha clasificado en una categoría media. No irascible ni apático, ni ligón ni fiel, ni emotivo ni flemático. Dejé de hacerlo el día que, tras haber cogido distraídamente una de las revistas de mi mujer, al volver la página descubrí con estupor que yo tampoco era clitoridiana ni vaginal, sino un poco de ambas cosas. El ejercicio completo terminaba con una página en blanco reservada a los comentarios que el candidato deseara añadir. Era una trampa burda y me guardé mucho de caer en ella. Reaccionar con efectos retardados es una característica que raramente aprecian los que dan trabajo, ni tampoco las interminables justificaciones tras un error. En una empresa te piden que hagas una cosa, no que expliques por qué no has podido hacerla. Naturalmente, había cuidado especialmente la letra. Aunque la grafología se utiliza cada vez menos, algunas de sus bases, por ejemplo líneas descendentes o caracteres en sentido inverso unos de otros, son ya demasiado conocidas para no tenerlas en cuenta. Por lo demás, era una mezcla de currículo particularmente detallado, de encuesta del Instituto Nacional de Estadística o de Consumo y de informe de detective privado, sazonado con toques de test proyectivos y de supuestos prácticos. En resumidas cuentas, nada muy original. Como siempre, el secreto debía residir en la ponderación de los diferentes elementos. Estaba releyendo el examen, más para recordarlo que para corregirlo, cuando el chico simpático entró de nuevo. Me felicitó por haberlo terminado, lo que le permitiría, dijo, ir a comer más pronto, y me dio cita para el reconocimiento médico de la tarde. Fui a comer a una cafetería del barrio. Ensalada y agua mineral. No esperaba que me tomaran una muestra de sangre. No me habían pedido que fueran ayunas, pero nunca se sabe. El médico también tenía la consulta en sus locales, lo cual era una ventaja. Normalmente te envían a un laboratorio que has de pagar de tu bolsillo o a una mutual laboral. Era un tipo joven y pecoso que llevaba gafas sin montura. No se mostró caluroso ni frío, simplemente profesional. Me tuvo allí una hora larga. Mientras me reconocía, me dediqué a realizar algunos cálculos. Suponiendo que reconociera a ese ritmo a 5 clientes al día y dedicara el resto del tiempo a redactar los informes, visitaría un centenar al mes. Si eliminaban a la mitad, debían de quedar 50 para los famosos stages. O sea, un stage por semana, y de 10 a 15 ganadores al finalizar el periodo. Teniendo en cuenta su organización, ahora disponían como mínimo de 8 a 10 empleados. La mujer que hacía la presentación, el médico, el joven entusiasta, necesariamente un informático y un gestor, 2 animadores de stage como mínimo y sin duda 1 o 2 más en algún lugar del vientre del animal. Contando unos sueldos medios y las cargas sociales, eso situaba la masa salarial en 200.000 francos al mes o 30.000 euros. Añadiendo los gastos de estructura, los alquileres, el material consumible, los impuestos y algún beneficio, la cifra se podía doblar. Los stages, por otro lado, debían de ser bastante costosos. Hotel, aunque fuera modesto, para unas 15 personas. Algo de material, 2 días de evaluación por 5 días de trabajo. A ojo de buen cubero, el coste anual debía de girar en torno al 1.000.000 de euros como mínimo, apretándose bien el cinturón y calculando los ratios lo más ajustadamente posible. Todo eso para encontrar de 150 o 200 sujetos, de los cuales conseguían colocar la mitad o 2/3 partes. Eso significaba que el valor de cada pieza era de unos 10.000 euros, es decir, 2 meses de sueldo del afortunado elegido. Ninguna locura.
Una empresa que paga 13 meses de sueldo bruto, sin duda estará dispuesta a pagar 15 el primer año para asegurarse de contratar a alguien válido al que no necesitará formar. Era un buen negocio. Mientras yo repasaba mentalmente a sus patronos, el médico me examinaba a fondo. Tras haberme pesado y medido, me palpó todo el cuerpo, incluidos músculos cuya existencia me era completamente desconocida. Tuve que hinchar globos y pedalear hacia adelante y hacia atrás en una bicicleta estática. Me tomó la tensión y la temperatura, me auscultó. Me hizo enseñarle los dientes, la garganta y todas las partes de mi anatomía a las que podía tener acceso, incluido el ano, una forma diplomática de comprobar mis inclinaciones sexuales, como en el ejército. A continuación, me dio permiso para vestirme y me sometió a otro cuestionario. Aquella gente no sabía vivir sin un cuestionario en la mano. Hábitos de higiene, hábitos alimentarios, historial médico. Aparentemente, el punto más importante era el dolor de espalda. Las empresas detestan los dolores dorsales, que afectan a un francés de cada 6, sobre todo a mi edad. No se sabe cuál es la causa, no se sabe cómo curarlos, y el flamante ejecutivo al que se le acaba de pagar una fortuna se arrastra patéticamente por los pasillos, doliente e inútil, perdiendo el tiempo entre operaciones vanas y kinesioterapias ineficaces, sin dedicarse al trabajo. El médico rodeó la mesa para pasar a la verificación experimental, dándome palmadas en los riñones al tiempo que acechaba la menor mueca de dolor. Permanecí impasible. La verdad es que nunca me había dolido la espalda. El matasanos, satisfecho, se sentó de nuevo tras su mesa. ¿Posee algún conocimiento médico?, me preguntó. Pues no es mi especialidad. ¿Primeros auxilios? Tampoco. Sé lo que es una posición lateral de seguridad y poco más. Hace mal, puede ser muy útil. Veamos. Me tendió otra lista de diferentes situaciones. ¿Qué hacer si un colaborador se desmaya? Llamar al servicio de urgencias médicas. Si a una secretaria le da un ataque de nervios. Si un cliente se pone a vomitar. Dios mío, ¿pueden suceder esas cosas? El final era una emboscada de lo más pueril. Sabía qué enfermedades se trataban con los medicamentos y las moléculas que se enumeraban a continuación. Bajo una apariencia de conocimientos científicos, se trataba a todas luces de descubrir si había estado en contacto de uno u otro modo, incluso indirecto, con el cáncer, el SIDA, las enfermedades de transmisión sexual, la artrosis, la enfermedad de Alzheimer, etc. Responder no a todo habría indicado esa voluntad de disimulo que tanto temían, y responder que sí implicaba admitir que poseía los conocimientos médicos que acababa de negar. Decidí ser sincero. El médico ni siquiera miró los formularios que le entregué. Debían de tratarlos también por ordenador. Se levantó y luego, como si hubiera cambiado de opinión, me tendió un papel. Hay algunas pruebas que no podemos realizar aquí. ¿Podría ir mañana por la mañana en ayunas al laboratorio que le indicamos aquí? Naturalmente, todo corre a nuestro cargo. Esperé a estar fuera para leer el papel. Extracción de sangre, radiografías de los pulmones, Doppler, ecografía del abdomen. Todo tipo de pruebas. No dejaban nada al azar. Por lo menos iba a conseguir un chequeo completo gratis. Si no había nada que reparar, podría pagar los resultados del control en el parabrisas, pegar, como se hace con los coches un poco antiguos para acallar los recelos. La mujer que me había hecho la presentación de la empresa me llamó a la semana siguiente para fijar la fecha de la entrevista. Comprendí que había superado con éxito las pruebas anteriores. ¡Qué reconfortante! Quedamos para el viernes, 3 días más tarde, y me pidió que reservara toda la mañana. Me dirigí hacia allí bastante entusiasmado. Saber que hasta el momento no me habían encontrado demasiado nulo me había devuelto una moral que en los últimos tiempos estaba de capa caída. En la fase en que me hallaba, la tercera parte de mis competidores ya no seguían en la carrera. Empezaba a visualizar la línea de llegada, un jefe encantado de verme llegar y empuñando el cheque de adelanto que tanto necesitaba. 15 días antes era algo improbable, pero gracias a The Waver International
La luz del sol me parecía más alegre, las calles más animadas, la gente más agradable y mi respiración más ligera. Una mala noticia y tienes la impresión de que todo va a hundirse, de que vas a morir al día siguiente. Una buena noticia y te sientes invencible, casi inmortal. Con este nuevo estado de ánimo empujé la pesada puerta de madera por la que se accedía al santuario. Esta vez habían cuidado del marco. Hasta ahora no he hecho ningún comentario al respecto. Habitaciones funcionales, de una transparencia banal, tan neutras que no hay adjetivo suficientemente vacío de contenido para describirlas. Pero esta era diferente. En los últimos tiempos había visitado bastantes despachos de directores de recursos humanos para entretenerme trazando una tipología. Los que apilan montones de expedientes al borde de la mesa para demostrarte que no eres el único que está en su situación, los que dejan la superficie de trabajo desnuda para dar a entender que no tienen nada disponible, los que colocan una muralla de fotos de familia para destacar el segundo término de la expresión recursos humanos, los que cuelgan en las paredes láminas alusivas al espíritu de la empresa, joven y moderna o clásica y seria. En este caso, se trataba de una decoración estilo años 30. Un archivador de persiana de madera de esos que solo se ven en las tiendas de antigüedades, 2 sillones de piel agrietada, algunos objetos decorativos viejos diseminados por anaqueles con no demasiados libros, cortinas un tanto amarillentas y una pequeña marina en un marco ligeramente polvoriento colgado de la pared. Una habitación cuyo ocupante no se limitaba a amasar dinero, sino que vivía plácidamente, un hombre culto y bonachón como los que aparecen en las películas en blanco y negro, o un psiquiatra comprensivo y paternal. En el escritorio estilo Luis XV, una carpeta verde oscuro con las esquinas gastadas, un pequeño bloc de notas y una pluma negra que no tenía nada que ver con esas Mont Blanc que se dejan a la vista con ostensiva discreción. Ni rastro de ordenador, de organizer, de móvil, ninguno de los artilugios obligatorios del siglo naciente. Y detrás del escritorio, una mujer joven de rostro triangular y grandes ojos atentos. Me recibió con alivio, como si llevara horas sin hacer otra cosa que esperarme. Esbozó una sonrisa y frunció levemente la nariz, una expresión de las que se reservan a los amigos, y me señaló un sillón con el índice. «No vamos a jugar a ver quién es más listo», dijo sin más. «Por supuesto que no, nada de eso entre nosotros. Después de todo, somos cómplices», vino a decir. Su voz, en la que se percibía un ligerísimo acento, era cálida. «Hasta ahora sus resultados son bastante buenos. Prefiero decírselo sin rodeos. No hemos detectado nada que nos decepcione. Así que en principio terminaremos enseguida. Simplemente quisiera aclarar un par de puntos. Veamos». Sacó del cajón una sola hoja de papel, que no intentó esconder. Unas líneas, o más bien unas pocas palabras ilegibles. Se limitó a echarles un vistazo. «Ayer recibimos los resultados de su reconocimiento médico. Bien, parece que todo está en orden. Son de una normalidad repugnante. Me gustaría tener los mismos resultados. Sin embargo, no hace mucho deporte, creo». No era una pregunta, de manera que no obtuve respuesta. Sin desanimarme, prosiguió. «Es bastante raro, ¿sabe? A su edad todo el mundo tiene algún pequeño achaque. Colesterol, azúcar, la tensión un poco alta. Debía colaborar un poco con sus esfuerzos para involucrarme en su juego». «Supongo que no eliminarán a la gente por eso», repliqué. «No, por supuesto», dijo, agitando el aire con unos finos dedos de uñas largas. «Pero, en fin, una vez de cada 7 u 8 se detecta un problema. Ya sabe, esas cosas crónicas que te envenenan la vida. Aquí pasa lo mismo que en los clubes de fútbol. No les gusta contratar a una estrella y verla en el banquillo en lugar de jugando en el campo. ¿Sabe lo que nos preocupa especialmente? No, los Gamma GT. ¿Qué es eso?» «Feliz usted, que ignora lo que es», exclamó, como dándose importancia. «Es lo que indica un consumo excesivo de alcohol, una dolencia hepática.
No es una cirrosis en absoluto, al menos todavía no. Solo se trata de un indicio de que la persona bebe una pizca más de lo debido. Eso sí, es eliminatorio. Una vez detectamos un SIDA. El interesado no lo sabía. ¿Y tienen derecho a eliminar a alguien por eso? ¿No se les echaron encima todas las asociaciones de homosexuales? La mujer se encogió de hombros. No, ¿por qué? Nosotros no contratamos a nadie. En la fase en la que nos hallamos, nos limitamos a analizar la situación. No hay contrato, ninguna firma, ninguna promesa. ¿Ha firmado usted algo? De repente comprendí que tenía razón. No había firmado nada, no había ningún compromiso, ni por una parte ni por la otra. Desde el punto de vista legal, se trataba de un chequeo gratuito y voluntario. ¿Entregan los resultados a la gente? ¿Del reconocimiento médico? Sí, claro. Es su cuerpo, ¿no? Tienen derecho a saber. Los suyos le esperan en recepción. ¿Y de las demás pruebas? Ah, no, de esas no. Se trata de un método nuestro. Está patentado. Si consiguiera obtenerlos, podríamos perseguirlo por espionaje industrial, o como demonios lo llaman los abogados. ¿Puedo hacerle unas preguntas más? Una vez establecido que no iba a por mí y que los demás tenían más dificultades que yo, debía de estar lo bastante relajado para entrar en el meollo de la cuestión. Creía que tendría que dar datos suplementarios sobre mi familia o sobre las razones exactas por las que me habían despedido, pero me sorprendió preguntándome, ¿les da miedo viajar en avión? Me quedé desconcertado un segundo. Bueno, no, aunque siempre me pongo un poco nervioso al aterrizar. ¿Es grave? Se echó a reír. Tenía una risa un poco cavernosa, extrañamente profunda para una mujer tan frágil. No, es que he hecho una apuesta. Uno de nuestros analistas siempre saca de los exámenes unas conclusiones estilo Sherlock Holmes. Ya sabe, tal persona ha vivido en la India y cojea de la pierna izquierda, cosas así. Nos burlamos un poco de él por eso. Pues bien, él cree que a usted le da miedo el avión. Y yo creo que no. Hay una botella de Burdeos en juego. Un poco de tensión al aterrizar. Está claro que ha perdido él, ¿no? Eso le pasa a todo el mundo. Es normal. Durante el aterrizaje es cuando se produce el 50% de los accidentes. Pero usted sabe, sube al avión tranquilamente, ¿verdad? Sí, desde luego. La mujer hizo un mohín de gata satisfecha. Entonces, él ha perdido. ¿Cuántos viajes en avión ha hecho este año? No muchos, pero el año pasado hice 6. No, 7. Ha perdido, le repitió como una niña. Me alegro. Bueno, seamos serios. Ha dejado de fumar, ¿verdad? ¿Cuándo? Hace 6 años. ¿En qué fecha exactamente? No me acuerdo. En agosto, creo. Durante las vacaciones. Si no puede decir la fecha exacta, está curado. Todos los exfumadores pueden decirla. Lo dejé el 24 de noviembre de 1982. Han olvidado la fecha de su boda y la del cumpleaños de sus hijos, pero de esa sí que se acuerdan. ¿Fumaba mucho? Un paquete. ¿Y qué método utilizó? ¿Parches? No, ninguno. Lo dejé simplemente. Vaya, un héroe. ¿Sabe que es usted un héroe? Un caso excepcional. Yo avanzaba con cautela, acechando las trampas. Daba la impresión de que charlábamos de todo un poco, como dos viejos amigos, pero era una entrevista de trabajo. No tenía delante a una ovejita, sino a un predador peligroso que trataba de adormecerme antes de abalanzarse sobre mí. No tengo la sensación de ser excepcional, dije prudentemente. ¿Qué podría darle esa sensación? No sé, una proeza que nadie más hubiera logrado. ¿Cómo qué? Hacer algo de lo que no me creía capaz. Y no le han dado nunca esa oportunidad, ¿verdad? Sonreía para mis adentros. Ya habíamos llegado a donde íbamos. Sí, por supuesto. Arreglé la situación de una empresa que iba a la deriva y por la que nadie daba un céntimo. Consta en sus informes. Y ese día, ¿cuántos puestos de trabajo salvó? Trampa. No me gusta esa expresión de salvar puestos de trabajo. No se trata de sacar del agua a personas que están ahogándose. Se trata de estabilizar una actividad para que continúe siendo útil y rentable. Después, los puestos de trabajo vienen solos. Pero si uno se limita a tratar de salvar los puestos, la empresa acaba hundiéndose. Me sentía bastante contento de la respuesta equilibrada que había dado.
humanista, pero ante todo económica. Los ojos de mi interlocutora no traslucían nada. Interesante, dijo. Entonces, ¿no es usted contrario al downsizing? Depende. Si es para ganar inmediatamente en 1% más, poniendo en peligro los beneficios futuros, no me parece una medida inteligente. Pero si es preciso aligerar una empresa cuya supervivencia se halla en peligro debido a unas cargas contraídas de forma irreflexiva, entonces lo comprendo. Tiene mucho mérito, porque es lo que le han hecho a usted, ¿no? Había desenfundado el cuchillo y empezaba a elevarlo en la carne de forma precisa e implacable. En cierto modo, sí. Y no está enfadado con ellos. Estoy enfadado conmigo por no haberlo previsto con suficiente antelación. Tendemos a creernos imprescindibles. ¿Y sabe por qué? Porque somos imprescindibles para nosotros mismos. Se recostó en el sillón, mirando el techo. Genial, dijo. No se me había ocurrido. ¿Me permite que lo repita? Por supuesto, no hay que pagar derechos de autor. Ella sonrió con amabilidad, repentinamente amigable. Por lo visto, es así como proceden los toreros. Encadenan unos pases y luego dejan respirar al animal un momento. Solo un momento. La mujer volvió al centro de la plaza. Y la empresa que sacó a flote, ¿también lo despidió como muestra de agradecimiento? No, me fui yo. Había hecho una buena temporada y valía más, demasiado para ellos. Es lo mismo que pasa en los clubes de fútbol, ¿no? Ella esquivó el cuerno que la amenazaba, sonriendo de nuevo. Sí, entiende las cosas deprisa, o hace mucho que las ha entendido. Hábleme del despido, del último. ¿Cómo reaccionó? Ya lo ve, vine aquí. Debe de ser bastante desalentador, ¿no? ¿No lo ha experimentado nunca? Todavía no. Casi oía el ruido del acero de las espadas al entrechocar. Pues sí, es verdad, te quita un poco de autoestima. Todo depende de la que uno tenga real almacenada. Si puedes ver destruida la obra de tu vida y sin decir una palabra empezar a reconstruir, será su nombre, hijo mío. Kipling. Cuando era pequeño me lo colgaron en la habitación. Todo el poema, un pergamino, enmarcado. La mujer levantó las manos con las palmas hacia arriba. ¡Ah, la Inglaterra victoriana!, exclamó. Aquellos sí que eran hombres de verdad. ¿Cómo pudieron perder la India? No tenían ninguna posibilidad. Eran unos pocos miles, y los otros 500 millones. Nunca se debe aceptar un combate que se va a perder inevitablemente. ¿Maquiavelo? No, un chino, pero no sé muy bien quién era. De todas formas, habría podido decirlo cualquiera. Entonces, ¿a usted solo le gusta luchar si es el más fuerte? No exactamente. Me gusta luchar si tengo una posibilidad real de que al final sea el más fuerte. La mujer apoyó los codos en la mesa y me miró entre seria y divertida. Ayúdeme, tiene que haber forzosamente una grieta en esa coraza. ¿Dónde está? El fallo consiste en que no hay fallos. Ella se incorporó. Quizás esté en lo cierto. Probablemente eso sea un defecto. Le llamaremos para fijar la fecha del stage. Me costó disimular mi satisfacción. Con todo, no bajé la guardia. Mientras no hubiera cruzado la puerta, no estaría totalmente seguro. A muchas personas les han elevado la última flecha mortal por relajar antes de tiempo. Les han clavado la última flecha mortal. La joven me miró a los ojos. ¿Ha entendido lo que acabo de decir? Creo que sí. Significa que no he salido mal parado en el examen. No, en la partida. Una partida contra mí. Así es como lo entendía. Me he dado cuenta. Voy a contarle una historia. Siendo directora de recursos humanos, un día vino a verme un tipo. Era en el MIDI. El joven no acababa de resultar convincente. Hacía calor e iba en manga corta. De pronto le vi una cicatriz en un brazo. Le pregunté cómo se la había hecho. Me contestó que era Raceteer. ¿Sabe lo que es? No. Allí en el MIDI celebran corridas de toros, pero no los matan. Les atan unas cintas entre los cuernos y hay que quitárselas con una especie de gancho. De vez en cuando el toro coge a un Raceteer. Debe de ser desagradable. Bastante. En ocasiones se producen muertes. Aquel chico había sufrido la embestida de un toro, que le había hecho aquel tajo.
Le pregunté si se había retirado después del accidente y me respondió que no, que en absoluto, que había vuelto y seguía. Lo contraté de inmediato. Si aquel tipo tenía el suficiente valor para plantarse de nuevo ante un animal que lo había mandado al hospital, algo podría sacarse de él. Y nada, eso es todo. Eso es lo que le harán en el stage. Heridas para ver cómo reacciona. Se lo digo porque ya lo sabe. Hubiera podido hacerle 50 preguntas más y habríamos perdido el tiempo los dos. Está usted demasiado bien preparado. Pero allí será otro cantar. Allí se utilizarán balas de verdad. Se diría que tiene ganas de que me estrelle. No, en absoluto, no piense eso. Simplemente tengo ganas de saber lo que hay en el interior de la armadura, por simple curiosidad. Pero no se lo tome como una invitación a cenar. Tal vez en el fondo no haya nada. No era un comentario muy amable, pero no hubo más flechas y crucé la puerta con la cabeza alta. Así vamos a dar finalización a esta primer parte de este libro tan emocionante. Realmente me está gustando muchísimo, me intriga profundamente esta historia, que comienza de una manera tan tenebrosa, digamos, un hombre perseguido a muerte, y que nos va a contar qué ha sucedido. Y bueno, nos encontramos con una historia un poco más normal, una persona que queda desempleada, que busca trabajo, pero que de repente se encuentra con esta empresa un tanto misteriosa. Así que, bueno, realmente me está gustando. Me gustaría saber si a ustedes también les está interesando, si los ha atrapado como a mí. Así que, por favor, déjenme sus comentarios acerca de la historia, de lo que les parece, que me resulta muy interesante. Y sin más, los voy a ir dejando. Muchas gracias entonces por estar ahí una vez más, por llegar hasta el final, por darle like si es que lo hicieron, y si no, les pido por favor que pongan un like ahí, que es algo muy sencillito y a mí me ayuda bastante. Y muchas gracias, nos vemos la próxima.